Dios me les bendiga, bendiciones lo alto, les habla su hermano en Cristo Rafael Castillo, creador de este su canal Latinoamérica para Cristo. El día de hoy vamos a estar hablando sobre Sansón. El tema es el descuido espiritual trae derrota, pero en esta parte 5 vamos a estar hablando de quiénes eran los filisteos. Comenzamos a continuación. Pero ubiquémonos, amados en el Señor, en Jueces, en el capítulo 13, en el versículo 1, donde la Biblia testifica que los filisteos durante 40 largos años oprimieron al pueblo de Dios. En primer lugar, los filisteos son tan antiguos en la Biblia que podemos ubicarnos en Génesis en muchos de estos versículos y ver cómo Abraham, aún en el tiempo de Abraham y en el tiempo de Isaac, ya existían. Es decir, que los filisteos son tan antiguos que remontan mucho antes de Cristo, cuando vino acá a la tierra. En segundo lugar, los filisteos eran considerados un pueblo invasor. En tercer lugar, eran un pueblo muy agresivo. En cuarto lugar, eran unos guerreros dotados con un excelente ejército. En quinto lugar, los filisteos dominaban con facilidad y con excelencia la metalurgia de hierro. Es decir, el tema de la metalurgia de hierro era un tema completamente desconocido para Israel, ya que Israel conocía lo que era el bronce, pero los filisteos dominaban el bronce y dominaban con facilidad el hierro. Es decir, que ellos eran grandes en cuanto al armamento de armas, tenían el mejor arsenal sofisticado, si lo queremos decir, fabricaban con facilidad espadas, lanzas, jabalinas. Era como decir en la actualidad los Estados Unidos de América, que son la potencia militar absoluta, insuperable actualmente. Así eran los filisteos. Los filisteos eran una potencia dotada del mejor material, amado en el Señor. Eso era una superioridad impresionante, gigante en cuanto al poder militar de Israel. Por eso que a los filisteos se les hacía fácil dominarlo. En sexto lugar, amados en el Señor, los filisteos eran grandes productores de trigo y eran grandes productores de vino. Es decir, que ellos en aquel entonces tenían viñeros, producían por inmensas cantidades, ya que los filisteos eran considerados, amados en el Señor, grandes consumidores, se embriagaban, eran considerados borrachos por excelencia. Y acuérdense que una de las diosas o el dios que ellos adoraban, ellos lo consideraban como el dios del trigo o proveedor de este rublo. En séptimo lugar, amados en el Señor, ellos gobernaban o estaban establecidos en 5 ciudades. Se dice que la persona que gobernaba ellos los consideraban como un rey o un señor. Y cuando los filisteos fueron donde Dalila, los príncipes, se dice que eran 5, uno por ciudad. En el octavo lugar, ellos eran idólatras por excelencia. Ellos idolatraban o adoraban a sus deidades, entre ellas Astaré, Beelzebú y Dagón. Dagón para ellos era considerado el principal dios con D minúscula en aquel entonces. Punto número 9. Podemos ver, amados en el Señor, que durante mucho tiempo ellos oprimieron a Israel, lo atacaron. Fueron constantes las batallas, siendo Sansón uno de los principales en propinarles grandes derrotas. Saúl también murió justamente a mano de ellos. David, podemos ver en la Biblia que el que les proporcionó las mayores derrotas, las mayores bajas fue el rey David. En el reinado de Salomón hubo completa paz, pero cuando se divide el reino de Israel en las manos del hijo de Salomón, de Roboam, los filisteos se reagruparon, nuevamente se fortalecieron. Entonces, mis estimados hermanos, hoy hemos visto en el lugar número 10 el conocimiento. Se me escapa un punto muy importante, el número 10, que ellos tenían conocimiento, amados en el Señor, en la navegación. Acuérdense que en la antigüedad y actualmente hablando se usan barcas, embarcaciones. Ellos eran expertos, amados. Conocían de cerca cómo navegar y eran excelentes fabricantes de barcas en aquel entonces. Entonces Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Suscríbanse a este su canal Latinoamérica para Cristo. Activen la campanita de notificación, que pronto viene la parte número 6. Bendiciones, Eduardo.